Es el capítulo 1 y voy a leer en el versículo 5. Filipenses capítulo 1 versículo 5. Gracias a todos por sus atenciones. Gracias, estoy verdaderamente contento, feliz. Venimos viajando mucho estos 3 meses. Casi no hemos estado en casa. Tuve recién a mi cuarto bebé y fue difícil estar viajando y estar tratando de ausentarme. Dios bendiga a mi esposa desde donde quiera que esté. Ella está ahí haciendo su ministerio, discipulando a 4 discípulos. Amén, a mis 4 hijos. Hemos entendido como matrimonio que vivimos bajo etapas. Ella no puede acompañarme ahora. Yo quisiera que ella me acompañara, pero no puede porque está ahora trabajando en su asignación, en la primera etapa o en la segunda, quizá, de la formación de los discípulos que son mis hijos. En algún momento ellos crecerán, porque la primera escuela de los hijos es la mamá, es la que lo da. Y cuando los hijos toman una edad, el papá debe tomar lugar. Es así como mi padre y mi madre nos formaron. Mis primeras enseñanzas de discipulado las recibí de mi madre, de Salomón, de Noé, etcétera, etcétera. Pero cuando cumplimos la edad en donde ya mi mamá no podía tomar cierto control, entonces entra la figura paterna. Ahí es donde el papá entra y dice: a partir de ahora vas a ser no solo un discípulo de nosotros, sino un discípulo de Jesús, un discípulo del Señor. Amén. Y Dios la bendiga a ella, la honro donde quiera que esté, cuidando a los discípulos. Diego Martín, Diego por su abuelo, pastor Diego Moncayo en Florida. Martín por mi padre, su abuelo también, Martín González. Después está una nena, nos tocó una princesa, Joeli, Mariluz. Un juego de palabras por varios nombres. Su abuela Luz, mi mamá Elia, en fin. Después Dios nos permitió tener a otro profeta, Joel, tercer hijo, el profeta Joel Fernando González Moncayo. Y pensamos que bueno, eran 3. Pero como nos gusta mucho el béisbol, dijimos: no, estamos en tercera base, necesitamos uno más para llegar a meter un home run. Entonces, pues gracias a Dios nos permitió tener al cuarto y le pusimos por nombre Johanan, que significa Dios es misericordioso. Y por el nombre de mi esposa, Johanan, pusimos Dios es misericordioso, y es ahora donde hemos metido un home run, es decir, ya llegamos a la 4ª base. Gloria a Dios. Así que si usted tiene 3, vaya por uno más. Amén. Gloria a Dios. Pero yo siento que Dios va a hacer milagros en esta mañana. Esté listo, esté alerta, esté pendiente, porque el Señor va a tocar vientres en esta tarde. Dios va a hacer, yo no sé por qué voy a decir esto, pero alguien el próximo año va a cargar en sus brazos. Algunos varones se me pusieron nerviosos. Amén. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Está feliz? Más o menos. Por ahí le va. Por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. No, por tanto. Amén. Por vuestra comunión con Él en el Evangelio desde el primer día. Todos digan: desde el primer día hasta ahora. Wow, desde que empezó la conferencia hasta ahora. Desde que empezó el ministerio de la iglesia Senda Antigua hasta ahora.
Desde que Dios permitió que fueses concebido en el vientre de tu madre hasta ahora. Desde que fuiste bautizado hasta ahora. Aleluya. Estando persuadido de esto, desde el principio hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Hoy quiero dejar una palabra para que le ayude este año 2024 en lo que resta. Hay mucho, aún hay mucho por hacer. Yo quiero que sepan, iglesia Senda Antigua, hermano que has llegado por primera vez, hay mucho aún por hacer. Ánimo. No pienses que todo se ha acabado. Hay mucho por hacer. Dígale a 2, 3 que están cerca de usted, dígale, aún hay mucho por hacer. Padre, glorifícate, Señor, mientras predico tu palabra. Tú me has puesto, Señor, en este día para dejar una palabra que trabajará por el resto de estos días del año 2024. Padre, vuelve a darle vida a aquel que estaba muriéndose. Vuelve a darle vida, Señor, a aquel que se ha desanimado, aquel que pensó que todo se había acabado. En el nombre del Señor Jesús, hay vida después del diluvio. Amén. Pueden sentarse y vamos a recibir la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Las grandes victorias en la historia de la humanidad, así como en la historia bíblica, todas ellas demandan valor en los protagonistas. Todos en algún momento vivieron las mismas aflicciones o peores aún que nosotros hemos vivido. Y todos ellos en algún momento también sintieron que no podían. Había momentos en donde ellos pensaron rendirse. Fueron los momentos más difíciles de sus vidas, las noches más oscuras, en donde ellos también pensaron en dejar todo y regresar a la vieja vida. Los obstáculos en la vida siempre van a existir y todos son con un propósito. Por eso sacar lo mejor de ti para hacerte fuerte en todas aquellas áreas donde Dios observa tu debilidad, te hará tener valor y volver a brillar. Por eso lo que quiero hablarle en esta mañana es que veas, a pesar de los obstáculos en la vida, que todos pueden tener un propósito y una solución. Dios quiere librarte y darte las formas y las maneras de salir adelante, siempre y cuando tú lo coloques a Él en primer lugar y Él vaya delante de ti. Nuestra vida como cristianos es una carrera diaria, y esta no se trata de quién llega más rápido, no se trata de velocidad, sino de resistencia. Por eso tenga paciencia en esta prueba que está viviendo. Tenga perseverancia y tenga actitud. No se preocupe por los que se apuran, por los que se desesperan. Usted también no se desespere, porque la carrera que nosotros llevamos por delante no se trata de velocidad, sino se trata de resistencia. Los ganadores son aquellos que resisten en medio de la prueba. Los vencedores serán aquellos que resistan a pesar de lo que pase. Dios empezó en ti y en mí un proyecto, y lo que Él inició en ti y en mí lo perfeccionará hasta su venida.
porque somos obras en construcción, mas no somos un producto terminado. No somos cualquier obra. Somos la obra más grande que este vasto universo no ha podido tener en sí misma. Los obstáculos siempre estarán presentes y no le podemos pedir a Dios que no los mande, pero sí que nos acompañe a enfrentar cada obstáculo en cada momento. Hay cosas, pastor, que son inevitables. Usted acaba de tener una pérdida dolorosa y me compadezco en el amor del Señor. Pero sabe, hay cosas que son inevitables. Algún día vamos a tener que experimentar un dolor inimaginable. Pero así como vendrán cosas que te sorprenderán, así Dios hará cosas que nunca imaginarás. Por eso hoy vengo a decirle a la iglesia Senda Antigua, sus extensiones, aún hay mucho por hacer. Lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. Desde el momento en que inició hasta ahora, Dios ha estado con nosotros. Aleluya. Muchas personas dicen: después de la tormenta viene la calma, después de una gran prueba viene una gran bendición. Y es verdad, después del diluvio vino más vida para Noé y su familia. Pero la iglesia debe entrar a un nivel de madurez, no en esperar que las cosas buenas sucedan para tener gozo, alegría o paz. No, porque el fruto en el Espíritu es esto: es gozo y paz en medio de la tormenta. Yo quiero desafiar en el nombre del Señor a alguien en esta mañana a que comience a sentir paz aunque la buena noticia no haya llegado, que comience a alabar a Dios a pesar de que el dolor sea fuerte. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener gozo en medio de la aflicción. Aleluya. Porque el Espíritu Santo nos da confianza de que aún hay mucho por hacer. Y mientras haya vida, Dios colocará todo en su tiempo conforme a su voluntad. Aleluya. Hermanos, la iglesia debe tener el gozo del Señor y no el gozo del mundo. El gozo del mundo se obtiene cuando las cosas nos van bien. Usted ve un equipo de deportes o de fútbol, cuando ganan se alegran y cuando no se entristecen. Bueno, ese es el gozo del mundo. Es basado en las consecuencias, en lo que sucede, en los resultados. Pero el gozo de la iglesia no funciona así. La Biblia dice que los discípulos salieron del concilio después de haber sido azotados. Salieron gozosos por padecer afrenta por causa del Señor. Mire lo que estoy diciendo. ¿Quién se goza después de haber vivido un problema? ¿Quién se alegra después de haber tenido una aflicción? ¿Quién es el que se goza después de haber sido azotado? Yo sé que eso parece ilógico en nuestra mente natural, pero sabe, Dios es un Dios sobrenatural y Él puede darte motivo de gozo aunque las cosas no estén saliendo bien, aunque haya pasado un dolor temprano, aunque haya venido algo que no esperabas. Tú puedes gozarte, tú puedes tener paz, tú puedes estar tranquilo, tú puedes alegrarte porque sabes que el que empezó la obra en ti la está perfeccionando. Él está trabajando, Él no se ha equivocado, Él sabe lo que hace. Aleluya. Y hay tres maneras que nos ayudan a poder encontrar ese gozo, esa paz y esa confianza en medio de la aflicción, la prueba. ¿Y sabe cómo? Número uno, cuando veas tus fracasos, no los veas desde la perspectiva humana. Porque el hombre
ve los fracasos como una derrota. Pero el Hijo de Dios debe aprender a ver los fracasos como un impulso para avanzar, como una oportunidad para seguir creciendo. Yo no sé si usted vino por primera vez, segunda vez en este culto y has venido fracasado, porque la gente busca a Dios cuando está en aflicción. El hombre en su angustia buscó al Señor, y por eso todos llegamos a este lugar buscando ser levantados, sanados, restaurados y transformados. Pero sabe, ese problema, esa enfermedad, esa circunstancia que has tenido es solamente una oportunidad para que puedas conocer al que todo lo puede, al que todo lo sana, al que todo lo liberta, al que todo lo llena. La Biblia nos habla de un hombre que había perdido unos asnos, y por esa pérdida Saúl, en su tiempo, cuando Dios lo estaba llamando apenas, por la pérdida de los asnos de su padre Cis, salió en busca de ellos. Pero al salir en busca de esos asnos perdidos, llegó y encontró al profeta Samuel. Y cuando él encontró al profeta Samuel, Dios lo llamó a él, lo ungió y le dio un propósito, una visión, un ministerio. Esto hace Dios. Hay veces, pastor, Dios va a provocar pérdidas en nosotros. Él va a provocar cosas que no nos agradan, va a provocar dolor. ¿Sabe por qué? Para complementar la obra que está empezando en ti. Y lo que parecía una pérdida para Saúl no era más y nada menos que el comienzo de un ministerio que Dios le iba a dar como el primer rey de Israel. Esto hace el Señor. Él provocó que tuvieras una pérdida en el mundo para que llegaras a la iglesia, y gracias a esa enfermedad, gracias a esa pérdida, gracias a ese dolor, tú llegaste a la iglesia y conociste al Señor, y hoy has sido lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, has sido limpiado por el poder de su Espíritu Santo. Así que los hijos de Dios ven los problemas desde la perspectiva del cielo. Cuando veníamos para aquí, le decía al pastor: pastor, el vuelo está atrasado. Y veía ahí en Houston todo el aeropuerto oscuro, nublado, lluvias. Y yo decía: si el avión sale es porque ellos saben lo que hacen. Cuando ellos cancelan, a veces todo parece estar bien alrededor, pero si ellos cancelaron, quizá no es por el momento en ese lugar en donde estamos. Quizá hay algo en la ruta de vuelo que ellos no ven favorable y no permiten que el vuelo salga. ¿Sí me está siguiendo? Esto me deja una enseñanza a mí, y es la siguiente: hay ocasiones en donde Dios no te permite elevarte, porque aunque tú ves todo claro a tu alrededor, hay algo en tu ruta que no es favorable. Y por eso usted debe dar gracias cuando las cosas no le salen como esperaba. Por eso usted debe dar gloria a Dios cuando hay cosas que salieron como no esperaba, porque Él sabe lo que hay a futuro. Él sabe lo que es mejor para ti. Por eso tú debes confiar en Él, alegrarte, gozarte, porque tu Dios tiene el control de tu vida. Yo le dije: pastor, yo le aviso mejor cuando esté saliendo. No hay que desesperarse. Si es la voluntad de Dios, vamos a llegar. Dios está preparando todo, pastor. Ya usted sabe. Ahí está este discípulo, José Juan, el que Dios añade y Dios ama. Eso significa tu nombre, José Juan. Pero Dios permitió que el vuelo salga y yo veía todo gris. Y el que no tiene la perspectiva de Dios, el que no conoce a su Dios, podría estar temblando. Pero ¿cómo? Mire cómo está el tiempo. Pero si ya permitieron que el vuelo salga, es porque hay cosas que yo no veo, que el que está en la torre de control sí ve. Si Dios permitió que esta iglesia comenzara, pastor, hace años atrás, y usted dice: es que es difícil esta ciudad, es
es difícil este estado, la gente es complicada. Hey, si Dios ya permitió que, si Dios ya permitió tu despegue, es porque Él sabe que vas a llegar. Aleluya. José Manuel, si Dios permitió tu despegue, es porque Él sabe que vas a llegar. Si Él ha permitido cosas en tu vida, es porque Él sabe, hey, vamos en camino. Pero hay tormenta, confía en el Señor. Pero hay problemas, confía en el Señor. Pero hay obstáculos, confía en el Señor. Sigue caminando, aún hay mucho por hacer. Pero mire, el que confía en el Señor aprende a tener paz en medio de la confusión. Aprende a tener paz en medio de lo que ves gris. Y sabe, pues vámonos, ya salió el avión, gloria a Dios, significa que podemos llegar. Y no pasó 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Pueden sentarse para los que todavía no están gozosos, puedan ver. Estamos 5 minutos y lo gris, lo tormentoso, ya no estaba. Abajo tú lo ves gris. Los que han viajado en avión saben lo que estoy hablando. Y los que no lo pueden entender porque usted lo puede conocer. Llega un momento en donde el avión levanta vuelo y las nubes se quedaron abajo y arriba ves todo radiante. Tú dices, ¿en qué momento había tormenta? Y Dios me dijo, no, hijo, estabas en el lugar equivocado. ¿Sabes por qué ves mucho tu vida llena de tormentas? Porque estás en el lugar equivocado. No estás orando, no estás buscando el rostro de Dios, no estás en comunión con la iglesia. Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Con quién estás hablando? Porque cuando hablas con Dios, tu lenguaje cambia. Porque cuando hablas con Dios, tú vuelas, tú estás en las alturas. ¿Sabe por qué ves tus tormentas difíciles de superar? Porque estás abajo. Pero a partir de ahora, elévate. Elévate. Sube. Vuela alto. Mira desde el cielo. Tu problema no es tan grave como parece. El obstáculo no es tan grave como parece. Pero ¿por qué me afecta, pastor? ¿Por qué? Porque lo estás viendo desde abajo. Pero hoy la torre de control dice 3, 4, 6. Tienes permiso para despegar. ¿Podrás despegar? ¿Cómo saber que hay alguien que ha despegado? Que hay un hombre de Dios que ha despegado. Acaba de tener una pérdida que no es fácil de mantenerse gozoso, contento. Hay pastores que yo he visto cancelarían la conferencia por lo que a usted le pasó. Pero cuando alguien está en otro nivel, no ven esa pérdida como pérdida, valga la redundancia. Lo ven como ganancia porque saben que Dios sabe lo que hace. Dios está en control. Él no se equivoca. Habrá discípulos en otro nivel en esta mañana. ¿Cuántos ya se están elevando? ¿Cuántos ya están subiendo?
Siéntese un momento, ya voy a terminar un poco, pero en ocasiones muchos suelen tirar la toalla antes de tiempo y se quedan a la mitad del camino por una caída. Y les es casi imposible levantarse, volver a agarrar el ritmo de la competencia, siempre justificando el por qué no salimos de esta carrera. Muchos se quedan cruzados de brazos ante estos obstáculos y empiezan a ver la meta muy lejos, porque algo pasó durante el camino. Pero debemos preguntarnos: ¿qué obstáculos no me dejan vivir una vida en libertad en Cristo? ¿Qué está impidiendo que hoy sea libre para servir al Señor? Por eso, cuando yo vengo a la iglesia, observo a muchos venir y despejarse y desahogar sus penas, porque de esto se trata la comunión entre la iglesia. Que recordemos que la mejor manera de vivir en esta vida no es evitando los problemas, porque Jesús fue claro cuando dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Él nunca dijo: acérquense a mí, los problemas se acabarán. Él nunca dijo: acérquense a mí y tendrás todo lo que quisieras. Hay muchos que sacan de contexto ciertos textos bíblicos, que por eso muchos han llegado a volverse hasta ateos, como muchos dicen, necios, como dice la Biblia, porque caen en la desilusión. Buscan a Dios para satisfacer sus propios deseos, sus planes. No es que están buscando a Dios para adorarlo por lo que Él es, sino buscan venerar o adorar a aquel que les cumple sus caprichos. Y este es un error para acercarse a Dios, porque Dios no cumple caprichos, Dios cumple propósitos. Y antes de pedirle a Dios algo, procura que lo que le estés pidiendo sea de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. O sea, que hay cosas que quisiera yo pedir en este momento, pastor, que no son la voluntad de Dios. Y la oración me ayuda a entender la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. O sea, hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo quisiera, Padre, pero en la oración aprendo a comprender cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Una de las causas por la que los hijos de Dios dejan de orar es porque quieren hacer su propia voluntad. Pero una de las razones por la que los hijos de Dios oran más es porque ya no buscan hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Yo me di cuenta que cuando dejé de orar es porque quería hacer mi voluntad. Temía que Dios me diga no. Hay gente que ya no ora porque tiene miedo que Dios le diga no a ese trabajo, no a esa mujer, no a ese hombre, no a esa decisión, y por eso ya no andan orando. Andan buscando por allí un consejo porque quieren oír a Dios en una persona. Y Dios lo puede hacer, pero antes de ir con la persona, primero debes orarle a Él. Por eso hay muchos malos consejos, porque no oras. Antes de hablarle a Pedro de Dios, háblale a Dios de Pedro. ¿Por qué no tienes éxito en el evangelismo? Porque antes de hablarle a Juan de Dios, primero háblale a Dios de Juan.
Antes de tomar camino hasta aquí, yo le decía: Señor, yo no conozco a las personas que voy a ministrar en esta conferencia, desde que yo llego al aeropuerto hasta que yo termino, Señor, pero tú los conoces. Dame la palabra para hablarles a ellos. Yo primero, antes de hablarle a José Juan de lo que Dios quiere hacer en él, primero le hablé a Dios de José Juan sin saber su nombre. Pero usted quiere ir a predicarle a Benito si no le ha hablado a Dios de Benito. ¿Quién es el que le va a dar palabra para Benito? Dios. Antes de abrir tu casa de fiesta, ora, pero ora no como religioso. Porque hay quienes oran vanas repeticiones. Ya no son quizá como antes oraban con sus rosarios y todo, pero ahora parecen pentecostales así, para no mencionar nombres. ¿Por qué? Porque, oh Dios mío, gloria a Dios, Señor, a tu nombre, gloria a Dios, Jesús, a tu nombre, gloria. Hasta a Dios le están diciendo a su nombre. O sea, no saben lo que están diciendo. Para orar tú no necesitas hacer vanas repeticiones. Tú necesitas ser conciso con Dios y decirle: Dios mío, yo sé que estás aquí conmigo. Padre, en este momento hay gente dentro de esta reunión que tiene una necesidad. Ayúdame, Señor, por medio de esta predicación, a que esa necesidad sea suplida para que ellos glorifiquen tu nombre. Padre, hay cosas que yo no sé ni pudiera decir en mi persona, en mi intelecto, en mi humanidad, pero dame las palabras. Dame la forma, el tiempo, para que cuando ellos reciban tu palabra, también reciban su milagro. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Voy a cruzar a la gente de migración. Le digo: Señor, yo no conozco al que me va a entrevistar, pero tú lo conoces, Señor. Pero mientras yo camino, abre puertas. O sea, habla con Dios. Tú no estás solo. Dios camina contigo. Sadrach, Mesach y Abednego fueron enviados. ¿Cuántos son? 1, 2, 3. Sadrach, Mesach y Abednego fueron aventados al horno de fuego. Y el diablo, vamos a llamarle el diablo, fue Nabucodonosor, pero el diablo hace eso, calienta el horno más de lo que, porque él te gana más por la realidad, te gana más por la mente que por la realidad. Ayer lo predicamos. El diablo te gana más a ti por tu mente, por lo que imaginas, que por la realidad. Hay una imagen de un niño que se está ahogando y agarra a su hermana, lo levanta del pelo y dice: levántate. Y cuando se levanta, el agua le llega hasta acá. Así hay muchos que se ahogan, solo necesitan levantarse. No es tan grave el problema, no es tan duro. Pero aquí es donde el diablo te tiene paralizado. Pero atrévete, cruza la línea que te impide crecer, atrévete a lograrlo. Apóyame. Ya voy a terminar, pero quiero que sepan esto. ¿Cuántos se enviaron al horno de fuego? 3. Sadrach, Mesach y Abednego estaban allí. Pero hay cosas que tú no vas a notar que otros sí. Y a veces tú no notas que Dios está contigo porque te sientes solo, porque estás en medio del fuego. Pero Nabucodonosor pregunta y dice: ¿cuántos son los que pusieron ahí? Todos decían 3. No es cierto. Hay uno. ¿Sabe quién es el que sabe que no está solo? A veces ni la esposa lo nota, a veces ni los hijos. Pero el diablo sabe que no fueron 3 los que estaban en el horno, había uno más. ¿Sabe cómo yo sé que no es normal
Lo que va a venir sobre tu vida no es algo normal, va a ser algo extraordinario, algo sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque lo que has estado viviendo en los últimos días tampoco ha sido normal. Y el diablo te prepara, pero tú no lo sabes. El diablo te anticipa, porque él sabe que las victorias más grandes de tu vida son precedidas por grandes batallas. Y si tú has estado luchando en los últimos días como nunca pensaste, también tienes que saber que las victorias y bendiciones que vendrán sobre ti serán como nunca imaginaste. ¡Aleluya! Diga: Dios es un Dios de propósitos. Él no está interesado en cumplir mis caprichos. 3 veces le he rogado al Señor que quite este caprichito que tengo aquí, un aguijón en mi carne. ¿Y qué le dice el Señor? Pero Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese es un caprichito tuyo, Pablito. Yo te lo he dejado por algo. Tú bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu vida. Por eso hay que aprender a orar. Hay cosas que Dios dejó a propósito, porque gracias a eso tú doblas rodillas, porque gracias a eso todavía sigues buscando a Dios. Él conoce tu futuro, Él conoce lo que está por venir. Aprende a confiar en sus propósitos. Pero el que conoce a su Dios sabe que aún hay mucho por hacer. ¿Sabe por qué tengo la libertad de predicarle a usted y decirle: aún tienes mucho por hacer? Es sencillo. No necesito ser un profeta así en el espíritu. Como ayer que le profetizamos a un muchacho: vas a ser próspero, ven, te doy una palabra. ¿Cuál es? Mira. ¿Sabe cómo yo sé que tienes mucho aún por hacer? A ver, no respires, tape su nariz, no respire. 5 minutos. Esa es la señal de que aún hay mucho por hacer. Porque hay quienes no lograron llegar hasta donde tú estás hoy. ¿Y qué significa? ¿Son mejores que yo? No. El propósito de Dios para ellos terminó ya. Pero David dijo: no moriré, sino que viviré para contar las maravillas. Dios te ha dejado con vida porque aún hay mucho por hacer, y esa es una responsabilidad para ti. Por eso camina en los propósitos de Dios. El Señor me mostró durante esta conferencia que este muchacho, pastor, ya está orando, pero este muchacho, perdón, pastor, va a tener un despegar. Pero hay cosas que tendrás que ser formado por tu pastor. Obedécelo, porque viene un despegar a tu vida. Tu tiempo como músico está llegando a un tiempo en donde tendrás que formar a otros, porque tú tendrás que despegar. Pero no significa que dejarás de ser músico. Yo todavía toco, solo porque tengo que predicar. Si no cambiamos, usted predica y yo, a mí me encanta. Pero es el tiempo, mientras más arriba, más humilde. ¿Sí me está siguiendo? Hoy no te va a tocar subir, hoy te va a tocar recibir. Ponte aquí enfrente, porque vas a ser ungido con la unción que va a caer sobre todos nosotros esta hermosa mañana. Yo solo quiero
A la hermana y a la hermana, a las dos. Aquí, todos los demás músicos, vengan aquí, ujieres, todo. Porque el Señor vino a decirles por medio de este discípulo: aún hay mucho por hacer. Pastora Leticia, el Señor quiere que usted sepa: cada sacrificio, aún en lo secreto, Dios lo tiene en un libro. Nunca dude de eso. Y las cosas que Dios hará no siempre serán visibles, Pastora Leticia. Es más, hay cosas que Dios hará y que usted nunca sabrá. Pero el Señor quiere saber, quiere que sepas que cada sacrificio, aún en lo secreto, será recompensado. Yo quiero que hay mujeres aquí que no pueden quizá o están esperando un hijo y no lo han podido tener en este momento. Yo siento la unción de Dios. Yo quiero que en este momento, usted sabe quién es esa mujer, te toques el vientre si es posible. Padre, toca y haz de lo infértil algo fértil. Porque hay niños que tienen que venir a este mundo a cumplir un propósito divino. Sopla, Jesús. Sopla, Jesús. Recibimos el Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Yo voy a hablarle a esos tumores que quizá hay muchas que están lidiando con eso. Voy a hablarle a esas enfermedades que quizá hay gente que por pena no puede decir. Salen fuera ahora, porque hay propósito en tu vida. Porque aún hay mucho por hacer. Tú le dices al Señor: Señor, yo quiero llegar a ese nivel. Y el Señor te las va a quitar para que tú le sirvas con más plenitud, para que ganes almas más de lo que habías ganado. El Señor ahora te sana, pero vas a testificarlo. Oh, Ramakandarabosaya. Así en este silencio Dios está operando. No tienen que hablar en lenguas hasta que demos orden. Así en este silencio Dios está operando. Dios está operando. Oh, gloria. Pastor, usted lo sabe. ¿Sabe por qué Ezequías Dios le añadió 15 años más? Oh, ¿sabe por qué Ezequías Dios le dijo 15 años más? No porque Ezequías se lo mereciera. Ezequías debería morir quizá, ya era el tiempo, pero en sus lomos todavía había un hijo que tenía que llegar. Su hijo Manasés reinó después de él a los 12 años. Si no hubiera dado Dios 15 años a Ezequías, no hubiera nacido Manasés. Y Ezequías, Manasés, es parte de la genealogía para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué no has muerto? Porque todavía eres parte de un plan. Pastor, el Señor quiere que usted sepa que hay muchos hijos por engendrar en el Espíritu. Hay muchas almas todavía que vendrán de su ministerio. Por eso Dios lo ha conservado hasta ahora. Y si Dios todavía no ha cumplido el hecho de los papeles, pastor, es porque Él quiere que usted tenga su máxima concentración en el ministerio aquí. Porque el día que usted tenga esos papeles, su ministerio va a comenzar.
a ser compartido. Pero ahora, ahora Dios dice: hay mucho por hacer en la senda antigua. No podemos perder el tiempo. Aún hay mucho por hacer.